Hola, vamos a ver algunas de las principales observaciones a los informes de investigación presentados. En primer lugar, tienen que revisar muy bien el protocolo de investigación que se les dio al momento de presentar esta actividad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes hicieron los trabajos contemplando dos regiones, o podríamos decir dos regiones continentales, o dos regiones o países individuales de dos de las regiones aquí sugeridas. Nosotros, en este caso, lo que les estamos pidiendo a ustedes son una investigación sobre sudeste asiático, los estados nórdicos y América Latina, o países individuales que se referencien a estos espacios regionales, sudeste asiático, estados nórdicos y América Latina. Pueden trabajar desde 1950 hasta la actualidad. eh, Esto ya lo deciden ustedes de acuerdo a al tema que hayan seleccionado. Por otra parte, tienen que cumplir con las consignas realizadas en este informe de investigación. Bueno, por un lado, la carátula todavía hay algunas que no están bien hechas, y por otro lado, referenciar eh, la bibliografía propuesta de modo obligatorio, que son todas estas que ustedes ven acá. ¿Cómo las tienen que referenciar? En algún momento en el texto, en algún momento en nota al pie, y también obviamente en la bibliografía al final. La mayoría referenció en nota al pie y en bibliografía al final, pero no contempló toda la bibliografía que aquí se le está planteando. Por otro lado, cuando yo referencio tanto en el texto como en nota al pie, siempre tengo que colocar el número de página, en lo posible. Por acá, por ejemplo, ustedes tienen un video. Después, a estas 10 hojas, ustedes podían agregar también fuentes estadísticas. Estas 10 hojas tenían que estar escritas con una tipografía de frente que está en New Roman 12, un interlineado de 1.5 con márgenes normales de Word. El estilo de citación es Chicago Full Note. Eso tampoco se cumplió en la totalidad. Muchos inclusive mezclaron los estilos y otros hicieron en APA. Por otro lado, también se les dio a ustedes una, una guía tomada de un libro que está allí en la plataforma Moodle, donde se les explica cómo tiene que ser ese proceso de escritura, ¿no? O sea, en este caso, muchos han podido seleccionar un tema y centrar un título tentativo que haga a esto que yo voy a desarrollar. En algunos casos se les ha marcado que no hay una coherencia, tiene que mantenerse una coherencia en ese título tentativo. Mi investigación puede ser sobre todo exploratoria, descriptiva, para tratar un tema específico, que lo tengo centrado en mi título, y voy a desarrollarlo. Puedo establecer comparaciones, como puedo hacer un desarrollo que finalmente va a terminar en una muestra comparada, pero donde yo desarrollo aspectos de algún país del sudeste asiático o de la región del sudeste asiático o de los países nórdicos o un país nórdico, y lo mismo para el caso de América Latina. Tiene que haber una coherencia en el título, en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. En la medida que voy haciendo esto, también voy contemplando ir cumpliendo con las consignas que me exigen a mí una lectura tanto de los textos vistos en clase como del informe de desarrollo humano
y el texto de los argentinos sobre el sudeste asiático y América Latina. Bien, una vuelta que yo ya tengo todo esto y ya termino, hago también una nueva lectura del texto donde reviso que esté justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que esté bien, como vemos acá, está justificado a la izquierda, está justificado a la derecha, no está inclinado ni para la izquierda, ni está centrado, ni inclinado a la derecha y el texto. Y por otro lado, también veo que tenga revisada la ortografía. No puedo enviar un texto académico sin por lo menos haber corregido la ortografía. Y ahora tienen también la ayuda de los programas específicos de escritura que contemplan que ustedes puedan escribir mejor. Y sobre todo el Google Docs. Por otra parte, todo lo que yo agrego en materia de información, estadística, gráfica, todo tiene que estar citado. Y vamos a revisar esto entonces. Quiero que yo acá, espero que esto se descargue un poco con alguna premura. Este es un manual, un resumen del Manual del Estilo de Chicago, publicado por la Universidad de Alicante. Me interesa que veamos acá esto, que es muy importante a la hora de contemplar una escritura académica. ¿Por qué por qué es tan importante la citación, citar? Citar. Acá nosotros a ustedes no les estamos pidiendo ideas originales y nuevas, pero sí que cuando utilicen el material de otra persona, eh, la citen, ¿no? Y esto, fíjense, ¿por qué es esto? Para actuar de manera responsable, ética y legal en el uso de la información empleada a la hora de realizar un trabajo académico, ¿no? ¿Qué es el plagio? El plagio puede consistir en presentar como propio un documento elaborado por otro, pero también es plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo propio sin indicar quién es el autor de dicho texto. Por esto es muy importante que ustedes citen. Y en este caso nosotros, como estamos haciendo un trabajo en materia de historia, le pedimos que utilicen el estilo de Chicago Full Note, que es el que más se utiliza para historia. En otros textos se utiliza sobre todo en economía, por ejemplo, en sociología, en ciencia política, se utiliza el estilo APA. Esto ustedes no tienen problema porque manejan Zotero y Zotero obviamente siempre necesita una revisión manual, pero Zotero ayuda muchísimo en este tema. ¿Cuándo debo citar? Si estoy copiando literalmente un texto, pongo, por ejemplo, esto se llama la cita en el texto. Por ejemplo, voy a copiar un párrafo específico del índice de desarrollo humano. Entonces, ¿qué hago? Pongo ese párrafo que copio entre comillas, ¿no? En cursiva, con otro tipo de letra, y cito la fuente. Cuando cito la fuente, ahí sí utilizo Zotero y agrego la página de la cual estoy extrayendo ese texto literal. También puedo decir, parafrasear un texto. ¿Qué quiere decir? Entonces, en el informe de desarrollo humano se dice de la economía circular que esta consiste en tal cosa. Una vuelta que termino, ahí lo estoy parafraseando al índice de desarrollo humano y lo cito, ¿no? Y cuando se trata de, estoy escribiendo sobre la idea o estoy preocupado por alguna cuestión que ya dijo otra persona, también cito la fuente. Es lo que no tengo que citar, como dice acá. No es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o
fruto de nuestras ideas. ¿Mm? Esto con respecto a por qué es importante esta citación. Y aparte, para nosotros, ¿por qué nos sirve? Porque nos garantiza a nosotros la buena lectura que ustedes hicieron de los textos ofrecidos en el transcurso del estudio de la asignatura. Bien, entonces, citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo nos permite reconocer el trabajo realizado por otros autores, evitar el plagio, facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información citada en el trabajo. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque una vuelta que ustedes citan, nosotros podemos hacer mejor, por ejemplo, las correcciones o consultar estos textos que ustedes han citado. Otorgar credibilidad y consistencia al trabajo. Bien, acá, por ejemplo, ya les habla de lo que es el estilo de Chicago. Este material nosotros ya lo hemos trabajado en otros momentos, sobre todo cuando hicimos la actividad 4, y también está en acceso, pueden acceder en la web. O sea que si a mí me piden estilo de Chicago, no sé cómo se cita, bueno, busco la información. Y acá les da algunos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta. Como esto es, por ejemplo, esta es una cita que se hace de nota al pie, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la cita 1 dice de qué autor, en el caso que es estilo de Chicago, full note, coloca tanto el apellido y el nombre completo, esto lo hace automáticamente Sotero, en este caso, a la hora de la nota al pie, se referencia nombre y apellido, los datos del libro van entre paréntesis y después va la página. Cuando ya pasamos a la referencia bibliográfica, del final, esto va al revés, primero va el apellido, después va el nombre y la referencia del texto va sin paréntesis. Bien, a la segunda vez, si ustedes están trabajando ya con Sotero incorporado en su programa de procesador de texto, después Sotero ya automáticamente coloca los datos cortos, ya no vuelve a repetir la cita. Si no trabajan de este modo y repiten la cita, bueno, esto ya no hay ningún problema. Repiten la cita completa. Bien, después yo tengo el caso, por ejemplo, de trabajar directamente la cita de una gran parte de un texto, un párrafo. Ya no parafraseo, sino que copio un párrafo. Entonces también, ¿no? Allí coloco la cita. En este caso, la tengo que colocar también, termino de copiar el texto como hago full note, termino de copiar el texto y coloco el párrafo y después agrego la cita bibliográfica. Bien, entonces, esto con respecto al estilo de Chicago. Si después quieren hacer mayor em, atención a los consejos que da este manual, en este breve resumen que hace la Universidad de Alicante, ustedes van a encontrar también aspectos sobre, por ejemplo, las citas breves, bueno, los nombres de los autores, y también van a encontrar cómo se hace eh, perdonen esto, acá está citas de texto dentro de la nota, pero también van a encontrar cómo se hace una carátula, cómo
se hace el tema, cómo se escriben los títulos, los subtítulos y alguna otra información que necesiten. ¿No? Acá te la cita, por ejemplo, en el texto en estilo de Chicago Full Note. Yo copio todo el texto que quiero copiar, en estas cosas son 4, 5 líneas, ¿no? Después termino el entrecomillado, coloco la cita y después esta cita en nota se aclara abajo de dónde se extrajo este párrafo. Bien, acá entonces tienen una buena guía si tienen alguna duda. Vamos ahora a revisar otros aportes que tienen que ver con cómo elijo yo mejor el tema. Antes de avanzar sobre esto, quiero que, ya que estamos en el estilo de citación, y que el estilo de citación no es un capricho, es parte de la escritura académica y es parte donde yo reconozco qué es lo que yo aporto y donde reconozco el trabajo realizado por las otras personas. Entonces, yo, para tener una certeza sobre esto, puedo utilizar que lo que les estoy pidiendo, que en algunos casos de las escrituras que ustedes han propuesto, muchos ni siquiera se han preocupado de sacar el formato original del texto. Han transcrito líneas enteras, párrafos enteros, no los han citado e incluso han mantenido hasta los hipervínculos o los subrayados del texto original. Yo, por ejemplo, acá pegué la primera página de uno de los trabajos que ustedes mandaron, ¿no? Lo que usé fue este programa, plagiarismo.net, que es gratuito. Lamentablemente nosotros, ni la universidad ni la facultad, yo ya lo pedí en algún momento, ahora lo voy a volver a pedir, no contamos los profesores, ni ustedes, que también lo necesitan, estos programas antiplagio, ¿no? Pero como no lo contamos, lo hacemos nosotros con nuestros propios programas. ¿Por qué les pido a ustedes que lo hagan? Porque yo no lo puedo hacer porque cada programa gratuito tiene un número de páginas limitado. O sea que ya en algún momento ya no puedo avanzar con ningún programa. En este caso, fíjense, es solamente la primera página de uno de los trabajos que ustedes enviaron. Y acá tengo solamente el 28% es único. ¿Qué quiere decir? Que del 100% del material, el 28% es escrito por ustedes. Y después, acá me indica a mí solamente lo que hay de único y todo lo demás es está extraído de diferentes lugares. Esto también tenemos que tener juicio con respecto a esto, porque obviamente muchas cosas van a ser iguales a otros documentos. Pero fíjense acá, por ejemplo, esto que dice único. Dice, en cuanto a estos países, Dinamarca, Filipinas y Noruega formaron parte, sigue de las Naciones Unidas. Fíjense, Dinamarca, Filipinas y Noruega, no, es Dinamarca, Finlandia y Noruega. Estamos hablando de los países nórdicos. O sea, miren cómo por allí también están escribiendo y los errores que se presentan. Bien, en este caso me va marcando también las cosas que se van repitiendo de otros textos. Por eso siempre es muy importante citar, porque yo tengo que decir solamente esta reescritura
tiene como referencia tal informe o tal libro, pero lo tengo que citar, no tengo que presentar algo que yo no tengo, que no, en su mayoría no responde a mi idea ni a mi escritura. Por último, como para ayudarlos a aquellos que están muy perdidos en cuanto a mantener esa estructura, o sea, tienen un tema título, pero lo que han desarrollado no responde a ese tema o título o no han podido mantener ese desarrollo a lo largo de todo lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Yo creo que el manual del índice de desarrollo humano los puede ayudar a ustedes a encontrar esos temas, títulos que necesitan, porque me parece que resuelve más fácilmente. Obviamente, esto también queda a criterio de cada uno. Recuerden que sobre cada tema o título ustedes también tienen que preocuparse de ver qué se referencia en materia de bibliografía, por lo menos en Google Académico. Y recuerden que siempre le hemos aconsejado que busquen en inglés. ¿Por qué? Porque allí palabra de búsqueda en inglés porque van a obtener mayor información. Bien, realmente, bueno, me parece realmente importantísimo este informe de desarrollo humano porque ya contempla el COVID y aparte, a ver si voy al índice. Acá tienen la introducción de Amartya Sen y el papel de Mahbub ul Haq para concretar esto que ahora conocemos como este índice de desarrollo humano. Acá, por ejemplo, ustedes tienen anexos estadísticos, ¿no? Que estos anexos estadísticos les puede ya darle una idea de qué países o de qué regiones pueden comparar. Y también tienen en este sentido estas fuentes estadísticas que les pueden proveer estas otras organizaciones que proveen bases de datos y de estudio, como el caso de la CEPAL o el Banco Mundial. Tienen tanto el anexo estadístico, tienen cuadros, tienen análisis monográfico para diferentes temas. Y después, por ejemplo, hay trabajos sobre el litio en los materiales que ustedes presentaron. Acá hay información sobre el litio, ¿no? Pero recuerden también que, por ejemplo, si van a trabajar algo como el litio, no lo van a encontrar en los países nórdicos. Los países nórdicos no explotan litio, pero pueden pensar qué tipo de matriz energética está desarrollada por estos países justamente para disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Digo yo como para tratar de cumplimentar y ser argumentativamente estratégico para poder desarrollar las tres regiones que a nosotros nos interesan. Bueno, por ejemplo, tienen trabajos sobre políticas medioambientales, sobre la cuestión de las emisiones del dióxido de carbono, eh, sobre, fíjense, tienen de los más de 60 países con desarrollo humano muy alto, ¿no? También pueden trabajar esto que es el índice de desarrollo humano muy alto, cómo están los países ya desglosando, desagregando las informaciones, trabajar con un país de la región o trabajar con los diferentes países, o sea, lo ve cada uno, también pueden trabajar la cuestión de la deforestación. Hay en este caso siempre van a estar trabajando,
si trabajan en base a la información que brinda este informe de desarrollo humano, que a su vez puede estar y debe estar potenciada con información consultada en Google Académico, ustedes tienen una cantidad de temas y ya referenciados con datos específicos para poder cumplir con los 3 espacios a abordar o países individuales de los 3 espacios. ¿Por qué hacemos tanta insistencia tanto en el informe de desarrollo humano como en el video que le propusimos? Porque tanto lo que vimos ya desde el primer artículo de Lich y otro que leímos en clase, y después lo que hemos avanzado es, por un lado, en pensar en cambiar nuestra matriz de desarrollo, justamente teniendo en cuenta la gravedad de la situación ambiental. Miren, fíjense, acá tienen emisiones de gases de efectos invernaderos, comercio internacional entre Europa, América del Norte, Asia Central y otros países ricos, ¿no? Acá en este caso ustedes van a tener que completar la información con los países de América Latina. Bien, entonces hay muchas propuestas para pensar temas y títulos. La mayoría de ustedes ya tienen el tema y el título. Por ahí hay algunos trabajos que están muy desestructurados en materia de coherencia. Tengo que tener una coherencia. Tengo un tema. A ese tema, por ejemplo, el tema es desigualdad. Bueno, la otra cuestión es desigualdad o políticas de igualdad de género en eh, Taiwán o Corea, a ver, en Taiwán, Noruega y Uruguay. Entonces, ahí ya tengo el título. Entonces, pero después cuando voy a la introducción, ¿qué tengo que hacer? Primero, plantear qué es el género, plantear qué es la igualdad de género como una cuestión importante en el desarrollo humano y qué sabemos de las políticas de igualdad de género, las estadísticas que se observan tanto en los países asiáticos, en los países del sudeste asiático, en los países nórdicos y en los países este, de América Latina. Y cuando hacen ese desarrollo, allí tienen que incorporar, esto es una propuesta, obviamente, pueden incorporar las cuestiones de Canaan, Casajara, Anjul, Rubiolo, y también en algún momento pensar cómo puedo pensar, estoy ya pensando y argumentando estratégicamente para poder cumplir con todas las consignas, como tanto la igualdad de género como la cuestión ambiental, y así puedo plantear el tema de los videos, son importantes para pensar en un desarrollo de tanto del planeta, de las sociedades humanas, y las demás sociedades, porque acá la mirada a mi juicio debe ser ecocéntrica, no antropocéntrica, no biocéntrica, sino ecocéntrica, para dar cumplimiento a las exigencias planteadas. Bien, una vuelta que ya revisen el texto. Si tienen alguna pregunta en el camino, la hacen. Recuerden que pueden llamarnos por WhatsApp, ya pueden también pedir una reunión de Meet. Terminan de escribir el texto, revisan que esté bien presentado, revisan que esté acorde a las consignas planteadas, al estilo de Chicago Full Note, lo pasan por un programa antiplagio, donde ustedes mismos van a estar tranquilos, porque no importa si yo tengo
mucha información de otras personas, pero lo importante es que las tenga citadas. La originalidad de ustedes va a estar sobre todo en cómo piensan ese tema, título, y lo desarrollan a partir de estos tres espacios que generalmente la bibliografía que ustedes encuentren no los van a encontrar desarrollados de este modo. Eh, en este sentido, muchos han trabajado la cuestión de Noruega y la educación, y les digo nuevamente, pero con mucho plagio. Bueno, entonces, revisan a través de un programa antiplagio y comparten el archivo. No lo envían por como PDF, no lo envían como archivo de Word, sino comparten a través de Google Docs, comparten el texto porque es mucho más fácil para uno poder corregirlo, y aparte nosotros, aparte de corregirlo, también tenemos que ver si las referencias están bien hechas, tenemos que ver si la bibliografía que han consultado efectivamente dice eso que ustedes dicen que dice, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, espero que esto les sirva, que no se desalienten. La idea es justamente mostrar en este trabajo las lecturas que hicieron y las conclusiones a las que arribaron.